Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis de las obras de Nicolás Maquiavelo en castellano. Y quiero citarles sobre una sección donde él nos habla en sus discursos acerca de la religión. Por tanto, hoy tenemos un tema, o el siguiente tema: la religión al servicio del poder, cómo engañar al pueblo. Es un tema realmente, diríamos, que es de máxima importancia para todos los gobernantes, tanto del pasado como del presente, que han utilizado la religión como estrategia o como medio para lograr sus fines. Niccolò Machiavelli, en su libro y en sus escritos, claramente ejemplifica cómo desde las épocas antiguas, del Imperio Romano, la época de los griegos, de la Edad Media, el presente, y les puedo citar también yo ejemplos de las diferentes religiones, cómo han sido utilizadas por los reyes, los príncipes, el papado, los sacerdotes en diferentes grupos religiosos, califas, que en el nombre de Dios pues logran todo lo que se proponen. Y Machiavelli explica que es más fácil lograrse el poder de esta manera en nombre de la religión que utilizando puramente el ejército o la fuerza bruta, porque de esta manera será muy difícil, pero aquel que sea capaz de animar al pueblo en el nombre de la religión, en el nombre de Dios, va a convencer al pueblo de que están actuando en una causa justa, en el nombre de los dioses, con el favor de los dioses, con el favor de Dios. Y por tanto, la gente que al final lo que hace es lo que el líder le manda, pues va a acabar haciendo la voluntad del príncipe, del gobernante, del líder religioso, la voluntad del político, la voluntad del presidente, la voluntad del rabino, del imán, del sheikh, de quien sea, porque al final detrás de Dios se escuda todo el mundo. Y esto hace convencer a las personas, lamentablemente las masas de personas, que ingenuamente se dejan seducir por una buena por un buen discurso, por una buena charla. Y es lo que ha acontecido. Machiavelli nos habla del ejemplo de los romanos, como en la antigüedad astutamente los emperadores eran capaces de manipular los sistemas religiosos, y como incluso en las batallas, antes de ir a las batallas también se consultaban los oráculos, se consultaban diferentes adivinos que podían decir, bueno, si la batalla sería en favor de Roma o en contra, o si era adverso, si era bueno luchar o detenerse, etc. Y muchas veces esto se usaba para dar ánimo a los ejércitos, a las masas, y decirles: hay buenos signos, hay buenos augurios, Dios está con nosotros. Porque en la antigüedad los ejércitos que iban a la batalla en realidad eran dioses contra dioses. La gente pensaba, bueno, los dioses de Roma contra los dioses de Cartago, o los dioses de Roma contra los dioses de, por ejemplo, podrían ser los persas, etc. Y así, cuando un ejército conquistaba a otro, era un dios que dominaba a otro. En la actualidad, un ejemplo claro de esto es sencillamente los líderes religiosos que, con tal de buscar poder, dominio, fama, dinero, prestigio, pues convencen a la gente en el nombre de Dios de que hay que hacer lo que el tío diga. Y lamentablemente escuchamos casos escandalosos de líderes religiosos que se hacen de fortunas. Dios dice que yo tengo que ser rico, quiero que me compren un avión, y se lo compran. Eso ha salido en las noticias aquí en Estados Unidos. Otros líderes religiosos: Dios me ha dicho que necesito tantas mujeres, y ahí van de sus feligresas 8 o 10 mujeres para el tío, y todas las tiene embarazadas y con hijos. El hombre, bueno, un hombre Dios que habla en nombre, que Dios habla por él. Otros, los gobernantes, cuando van a atacar gobiernos en la antigüedad, en el tiempo actual todavía esta ideología: oh, Dios ha dicho de que esto tiene que hacerse. Recuerdo el caso de la guerra de Irak. No sé si esto se escucharía también en América Latina y en otras partes del mundo, pero también hubo este comentario que George Bush estaba diciendo que había tenido como un sueño o algo, como que Dios le había indicado que esto era lo bueno, ir a la guerra en Irak. Y al final la gente, como que ven cosas con augurio. Lo lamentable es que en el día actual todavía la gente se deja engañar por políticos, por gobernantes, por líderes religiosos, que claro, como son la gente, en el caso de los líderes religiosos, que son los que se leen más la Biblia y son los que técnicamente engañan a las personas de que ellos son los únicos que pueden interpretar los textos bíblicos y que el pueblo común no puede, pues la gente que no se preocupa por pensar se cree todo esto y lamentablemente pues son desastres.
Machiavelli habla, por ejemplo, en la época donde Fernando de Aragón, el rey de España, e Isabel la Católica eran los gobernantes. Como Fernando de Aragón, ya lo dice, Isabel la Católica, la religión era clave aquí. Utilizaban la religión para todos sus planes. En el nombre de la religión, incluso mantenían a sus tropas con el dinero que venía de la iglesia, de Roma, que venía, por supuesto, de las contribuciones de la gente. Y con eso mantenían a las tropas listas. Y con esta excusa a luchar contra los árabes, contra los moriscos y contra todo aquel que se le pusiera en el camino, montaban inquisiciones. Y claro, con el respaldo de la religión, el fervor religioso, pues las masas de las personas lo apoyaban en todo esto. Y al final son reformas políticas respaldadas por la religión. ¿Y quién del pueblo se atreve a cuestionar a un rey que habla en nombre de la religión y con el apoyo del Papa y con el apoyo de los gobiernos? Esto es solo un ejemplo, puedo poner otros. Si vamos en el caso del mundo islámico, nos encontramos que los diferentes califas, cuando el Islam se expande, conquistaron todos estos territorios. Allá van los ejércitos a invadir gente en el nombre de Dios. Y claro, la gente con un fulgor y un ímpetu y un deseo, Dios está con nosotros. Y si van a una batalla y ganan, más euforia. Esta es la prueba de que Dios está con nosotros. Y a masacrar y a tomar tierra y a dominar. Si voy más atrás en la historia, al mismo caso del pueblo de Israel que sale de Egipto, en el nombre de Dios llega Moisés también a la tierra de Canaán y dice, Dios ha dicho que hay que coger y masacrar a las mujeres, a los ancianos y a los niños y a todo el mundo que se pare por delante. Y allá iban la gente en el nombre de Dios a masacrar niños, mujeres, ancianos y todo el mundo. Esta es una estrategia que no falla. La religión se ha usado para al final ¿qué? Políticos, fines políticos, establecer gobiernos, apoderarse de territorio de otras personas, acabar con todo lo que sea contrario al interés de un líder. Y esto se ha repetido y se repite a través de la historia. Por tanto, de ahí la impresión que dan los líderes religiosos, los príncipes, los presidentes que se hacen los más religiosos y van a los sitios sagrados, a las iglesias, a las mezquitas, a las sinagogas y los ven como se hacen los observantes. Mentiras y todo es un show. Eso es para que el pueblo vea y dice, oh, mira que nuestro líder, qué observante, oh. Y la gente se cree todo ese tipo de cosas. Y al final lo que tienen a la gente es así en control. La religión se ha utilizado como control de las masas. Para mantener a la gente en calma. Por ello ya decía, aquellos que a bruta fuerza se hacen del poder se hacen mostrar como que no tienen piedad o que no creen en Dios, la gente los odia y los rechaza. Pero aquellos que aún usando estas técnicas muestran que son piadosos y religiosos y en el nombre de Dios, ¿cuántas cosas no pasan? ¿Cuántas guerras no ha habido en el nombre de Dios? Seres humanos matándose unos a otros, millones de personas. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, países de Europa, cristianos matándose con otros cristianos, unos que eran protestantes y mismos católicos y montones de diferentes grupos, pero eran cristianos contra cristianos, simplemente porque intereses políticos. Y los clérigos religiosos del país bendecían a ese ejército que iba a luchar, y el clérigo religioso de la misma religión en otro país bendecía a las tropas y ahí se iban a enfrentar y matarse, de la misma religión, con la cultura similar, matándose unos a otros en el nombre de Dios, en el nombre del mismo Dios. Y es algo que escapa. Y vemos cómo los gobiernos astutamente utilizan la religión, los sistemas religiosos al servicio del poder. Y la religión y la corrupción que hay dentro de las organizaciones religiosas se brindan a favor de los poderosos, de los gobernantes. Porque también al grupo religioso le conviene que le llegue el dinero, que tengan a la gente descontrolada, que se pongan reformas políticas y digan, esta es la única religión, esta es la que es del Estado y las demás son rechazadas, y se forman persecuciones y le den esta autoridad. Y por eso es que en la época medieval los estados papales tomaron gran dominio de territorios de Italia y otras partes del mundo. Por ello es que también les puse el ejemplo antiguo, no sé, de Israel en la antigüedad, les puse el ejemplo de los diferentes gobiernos musulmanes también, que se hacen autoproclamar en el nombre de Dios, y tenemos los grupos extremistas como ISIS y otros. Nos encontramos también con líderes fanáticos en Irán, también que se escudan tras la religión, y en la actualidad también. Y si vamos a los micro, más pequeños, los diferentes sectas religiosas, cuando se levanta un líder carismático, convence a la gente con un texto. Pero lo que hacen es citar de un versículo. Aquí dice este versículo, esto y esto, pero no citan el capítulo entero. Citaron lo que le conviene, la ideología que se la siembran a la persona,
que tampoco lee el texto bíblico ni comprende, solamente se cree lo que cuentan. Y es lamentable este tipo de mentalidad que todavía pues está ahí vigente, ¿no? Y vemos los fanatismos, este tipo de odios, de los nacionalismos. No solamente la religión, los nacionalismos también es una de estas ideologías que divide a las personas, que crea barreras, que crea fronteras. La tierra ha sido creada para toda la humanidad. Sin embargo, nosotros nos dividimos en grupos, nos ponemos fronteras unos con otros. La gente se odia simplemente porque son de otra religión, porque son de otra cultura, porque hablan otro lenguaje, porque tienen costumbres raras y diferentes y no se dan cuenta que es la variedad de la vida. Entonces, esto es un análisis desde el punto de vista histórico para mostrar cómo la religión se ha utilizado al servicio del poder y cómo se ha engañado al pueblo muy fácilmente, ocultándose en el servicio de los dioses. Les quiero contar una historia breve para no alargarnos mucho, una historia de la época de Roma. Había este famoso cónsul romano, un gran general, llamado Papirius, y él iba una vez a la batalla. Resulta ser de que mandó a llamar a los adivinos, ¿no? Que leyeran los oráculos, a ver qué decían. Las tropas de él estaban contentas porque iban a la batalla contra los samnitas y estaban locos por ir a la victoria, a ganar. El general también estaba listo, todo el mundo estaba con la euforia, vamos a ganar. Pero siempre se consultan a los oráculos. Y había una manera de consultar esto. Se tomaba una gallina y se le ponía de comer. Si la gallina comía, significa que era una buena señal a la victoria, a ganar. Si la gallina no comía, no iban a la batalla. Bueno, pues ese día en la batalla, manda el general a los augurios, que llamaban Beleri, y sucede de que la gallina no comió. ¿Qué hizo el líder de estos adivinos? Sabiendo que la gallina no había comido, no podía decir eso porque perdería el entusiasmo a las tropas. Y esto psicológicamente afectaría la batalla. Este hombre de los adivinos le mandó decir al cónsul que la gallina se había comido, así que era una buena señal, vayan a la batalla. Luego se pasó la voz, porque alguien habló, uno de los demás adivinos le dijo a unos soldados, los soldados fueron regando la voz y llegó esto al sobrino del cónsul, que al final le dijo al cónsul que la gallina no había comido y todo había sido una patraña. ¿Qué hizo el cónsul? Por supuesto, él era un general, un de estrategia, un político, y la religión, todo es una fachada. Y él que dijo, aquí vamos a continuar con la batalla y adelante, porque yo no veo aquí ningún problema. Si los adivinos mintieron, esos problemas de ellos. Nosotros vamos adelante. ¿Qué pasó? Que el cónsul puso a los adivinos en la primera línea de batalla. Y por error, un soldado romano, no sé cómo pasó esto, pero por error disparó y le dio a uno de los mismos suyos. ¿Y a quién le dio? Al jefe de los adivinos. Y cayó muerto. Si las tropas vieran aquello, lo hubieran tomado como una señal, como diciendo, ¡ay Dios, estamos perdidos! Pero la astucia de este general, Papirius, ¿qué dijo? Esto es una señal de los dioses, de que estos adivinos que mintieron, los dioses se han vengado y han castigado al mentiroso. Así que ahora están contentos con nosotros, vamos a la batalla. Y fueron a la batalla y ganaron. Entonces, es la estrategia política de cómo se manipula la religión de forma astuta para el servicio de la gente, incluso cuando pudiese parecer que está la cosa complicada o perdida, en este caso donde el augurio era negativo. Fue tan astuto este gran político y general que fue capaz de cambiar la personalidad y cada acción la interpretó de la manera ventajosa para él y para sus tropas. Entonces nada, esto es algo viejo, pero la gente lamentablemente cae en lo mismo, porque la gente otra vez encontramos en la actualidad que no quieren estudiar por sí mismos, que quieren más bien que otro le cuente el cuento, en vez de tomar por sí mismo el texto bíblico o analizar también la historia, la filosofía, la psicología, el conocimiento universal, la retórica, y pensar por sí mismo en vez de que otro piense por ellos. Hay que tomar responsabilidad por nuestros actos, por nuestros pensamientos, y hay que ser decidido y actuar. ¿Quién ha dicho que alguien puede pensar y actuar por mí? ¿Pero de dónde ha salido tal cosa? Ningún Dios ha bajado del cielo a decir tal disparate. Y si ha bajado, eso son los inventos de las personas. Que Dios me habló, que Dios me dijo. ¿Cuántas historias en la historia de la humanidad, personajes han dicho que Dios le habló y que en nombre de Dios han ido entonces a conquistar otros territorios, a doblegar, a matar? Tremendo, ¿no? Y en la actualidad igual. ¿Cuántos farsantes andan por ahí en los países, por las redes sociales, y se ponen un montón de trapos en la cabeza y se hacen pasar por gurús y se hacen pasar por grupos espirituales antiguos y un montón de inventos, y la gente se ve todas estas cosas y se cree todas estas conspiraciones
Y todo el engaño, y dice, pero ¿qué clase de patraña es esta? Para un académico que ve este tipo de cosas, dice, pero ¿cómo la gente puede creerse a estos charlatanes farsantes que lo que cuentan vemos que es un engaño total? Y montones de gente lo siguen. Entonces, hoy día igual se utiliza la religión. Toda religión se ha utilizado al servicio del poder, al servicio de la élite religiosa que también quiere controlar al pueblo, que no quiere, que los quiere mantener en orden. Y ya les he puesto ejemplo aquí de las tres religiones principales: judaísmo, cristianismo e islam. Se ha utilizado la religión para estos fines y se sigue utilizando, y se ha utilizado también la religión, otras religiones y otras ideologías para el mismo servicio del poder y mantener a las masas ahí embobecidas. Qué lamentable, realmente. Hay gente, y eso es abusar de la sinceridad del pueblo, porque el pueblo es sincero, no tiene conocimiento, sinceramente cree que quiere servir a Dios, pero claro, no se da cuenta que los líderes que afirman estar cerca de Dios están más alejados que otra cosa, porque en realidad están solamente al servicio del dinero, del ego, del poder, de la política, de vivir, darse una buena vida de lujos, hacen los que viven pobretones y al final viven con sus buenas casas. Pero ya hoy en día nos encontramos también grupos religiosos que no, sin ningún problema anuncian vivir bien, millonarios, y tuercen las escrituras, y aquello es un negocio tremendo, de millones y millones, como toda la vida ha sido, ¿no? Pero hoy ya es más al descaro. Y bueno, ¿para qué hablar? Esto es un análisis histórico, religioso, político, psicológico, filosófico. Así que aquí tenemos una combinación de toda esta reflexión que estoy haciendo, partiendo de la base de Niccolò Machiavelli, el príncipe. A los que quieran aprender a pensar y ver cómo funcionan los gobiernos, la política, la religión, la filosofía, todo esto lo explica Machiavelli en este texto. Que tengo yo, una edición que trae más que la obra El Príncipe de la que hemos hablado. Aquí vienen otros escritos de Machiavelli que se pueden encontrar también en las bibliotecas, librerías, en el internet, etc. Es un texto muy importante porque, aunque se publicó en el año 1513, en el siglo XVI, es muy vigente lo que nos dice, y es un texto clave que nos enseña a pensar y a darnos cuenta que lamentablemente la gente no cambia, solamente se reinventan los sistemas y se sigue explotando a las masas, y que es lamentable la situación pues actual. Esperemos que sea mejor en el futuro. Hasta aquí les dejo con este vídeo, con esta reflexión, como hemos mostrado la religión al servicio del poder y cómo se ha controlado al pueblo, a las masas a través de la historia. Lo mismo que la religión, así también es la política, así también son las ideologías, etc. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.